de la tarde ya de este miércoles 28 de mayo y recibimos en nuestra cabina a Jean Christopher Pérez, es abogado y especialista en fraude y estafa. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Danilza, y contigo a este poderoso equipo que conforman el panorama de la tarde. Debo confesar que soy fan de esas discusiones que se arman aquí en favor de temas que son interesantes de la para patria. la sociedad. Jean Christopher, como abogado especialista en temas de fraude y estafa en la República Dominicana, desde hace un tiempo yo vengo divulgando de diferentes métodos de estafa que cada día son más. Incluso Brillanca la semana pasada desnudó también un caso que le tocó a ella misma. ¿Cuántos casos te llegan a ti? Bueno, en nuestra firma de abogados, los casos que nosotros recibimos de estafa son preponderantes en comparación con otro tipo de casos de homicidio. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una investigación en el Ministerio Público y estos nos confirmaron que los temas de estafa son los que mayores reciben denuncias A la orden del día. y reciben querella. Ha llegado un momento en el Centro de Recepción de Denuncias y Atención al Usuario de las Fiscalías en el que ya hasta se resisten de recibir una denuncia frente a una persona que ya están cansados de recibir. Wow, sí. Por ahí anda un caso, por ejemplo, de Procrédito, que parece ser una estructura que tiene conocimiento de la ley, que sabe cómo manejarse, que ya cuando los usuarios que han sido engañados... Pero una empresa establecida. Una empresa establecida, constituida y de Y lo acusan de estafa a la empresa. Tiene muchísimas denuncias por estafa en el Distrito Nacional. Okay. Tengo clientes que han solicitado mi asesoría que no le han recibido la denuncia en función a que ya son demasiadas. Y eso es vergonzoso, pero son de los casos que lamentablemente nosotros tenemos que tratar en este país porque pone en relieve una debilidad que tiene la ley actual. Y es ese código penal que nosotros estamos trabajando. Sí. Un código ambiguo, retrasado e inservible, que ya no alcanza la delincuencia, porque la delincuencia, el tema de la estafa, van 100 kilómetros por delante de ese código penal. Entonces, hay muchos tipos de estafa, hay muchos tipos también de fraude, pero para entender el fraude es una definición general que se le da. Claro. Por ejemplo, cualquier acción que tiene una intención dolosa, que pudiera ser un abuso de confianza, pudiera ser una estafa, pudiera ser una estafa al Estado, pudiera ser una estafa en cheque, puede considerarse como un fraude. Entonces, toda estafa es un fraude, pero no todo fraude es una estafa. Pero también tenemos otro tipo de estafa que ha salido a relucir antes de pasar a la estafa que le sucedió a la comunicadora Priyanka Rodríguez, que es la estafa inmobiliaria. Nosotros hemos visto muchos casos que se han destapado recientemente de constructoras muy poderosas en el país que han sido sometidas en los últimos meses por el tema de estafa y que se han valido de esa fragilidad que tiene el Código Penal y que se han blindado en un contrato de opción de compra para poder darle una apariencia civil a ese tipo de proceso. Es decir, como ellos saben que inmediatamente se planta la voluntad expresa de un comprador en un contrato y cualquier inconveniente que surja de ese contrato se va a la vía civil. A la vía civil, lógico. Entonces se están valiendo de eso para cometer estafa inmobiliaria. ¿Y qué es lo que sucede? Que tampoco le importa de ser sometido por la vía penal como una estafa inmobiliaria, debido a que el Código Penal actual establece una pena de 6 meses a 2 años por el delito de estafa en la República Dominicana. Es decir, que poco importa que la estafa se cometa por 500 pesos o que se cometa por 1.000 millones de pesos. Eso es verdad. Va a ser la misma pena. Va a ser la misma pena del artículo 405 del Código Penal, que es de 6 meses a 2 años de prisión. Y por eso hay muchas constructoras y muchas empresas que están cometiendo estafa en función de que si lo someten van a pasar ese proceso de medida de coerción
pueden ser sometidos por 12 o 18 meses de prisión si el caso es complejo, pero una vez ocurre ese proceso investigativo de la medida de coerción hay que ponerlo en libertad. Y entonces, si esa estructura criminal ha cometido un fraude de 1.000 millones de pesos, Eso es lo que se le sale. puede retirar a vivir con ese dinero y a disfrutarlo tranquilo, que es lo que ha pasado en la mayoría de casos de estafa. Ya. Y ahí tenemos el caso de Mantequilla, muy reciente, que ya Sí. está puesto en libertad. No hay forma matemática de que los usuarios que fueron engañados recuperen ese dinero. Sí, no hay manera. Dios mío. Jan, bueno, y agradecerte que siempre estás cuando te solicitamos, aunque te has puesto un poco difícil, pero vamos a decir que entendemos la situación. Mira, con respecto a esto, por ejemplo, la denuncia que mencionas, que sucedió con mi esposo, sí soy testigo de que las denuncias por intento de estafas y por intento de fraude no se están tomando porque dice que el hecho no se ha consumado. Claro, yo salí con mi denuncia puesta, porque, o sea, lo que yo tenga que hacer, regar, yo lo hago. Y sobre todo porque es una forma de que el individuo se cuide. Porque hay muchísimas cosas que ocurren y que si tú no tienes la denuncia, tú no tienes cómo probar que ya tú fuiste y pusiste y te quejaste. Ahora bien, tenemos una situación con las telefónicas, tenemos una situación con los bancos, porque esto se hace a través de cuentas bancarias, cuestiones, están los números de cuenta, números de cédula. O sea, ¿qué responsabilidad, digo yo, debería recaer sobre estas empresas que bien se sabe que de alguna forma se han permeado, vamos a decir, porque se utilizan números, se utilizan cuentas bancarias de diversas entidades, pero tienen datos, o sea, tienen datos. ¿Por qué esos datos no se investigan? Sí, yo voy a explicar para que nosotros podamos tener una idea de cómo ocurre ese tipo de estafa, que por lo general se hacen desde una estructura que opera a lo interno de las cárceles del país. Eso entra en la categoría de una estafa electrónica que está regulada por la ley 53-07 y cuya pena por ese tipo de estafa sería de 1 a 5 años de prisión. Esa es del DICAT, esa es la ley de alta tecnología. Sí, sí. ¿Y qué es lo que sucede con este tipo de estafa? Que esta estructura criminal que opera a lo interno de la cárcel comienza a investigar a su posible víctima e inicia por el análisis que hace a las redes sociales. Hace una vinculación de cuáles son tus hermanos más cercanos, tus familiares, tus amigos, y hace una red de contacto que va a operar alrededor de ti. Compra un chip, que eso debería prohibirse, de uno que se venden a 50 pesos. Pero está prohibido desde y a 100 pesos, 2002 está pero prohibido, se siguen por comercializando, resolución. se siguen comercializando y no hay ninguna consecuencia, entonces no está prohibido. Compra ese chip específicamente para cometer una estafa, porque después que logre el objetivo, el chip desaparece y te bloquean. Te contactan que alguien publicó en redes sociales una foto tuya, una captura de una videollamada en el que usted aparece en un montaje con una menor de edad o sosteniendo relaciones sexuales de manera virtual con otra persona y le dicen que lo está llamando un oficial del DICRIM o un oficial del DICA. Mira, a mí me llamaron porque te conocen y quieren que yo te ayude con este caso. Anda esta publicación rondando en las redes sociales. Yo puedo ayudarte a hablar con tal fiscal, pero dame un minuto. Te cierran la llamada para que aumente la atención y vuelven y te llaman con una posible solución. Mira, ya hablé con el fiscal fulano de tal, tú tienes que hacer un depósito de 50 o 100 mil pesos y nosotros te vamos a resolver eso. No, dile y que le tú eres vamos un a dar padre de familia, que tú no puedes depositar eso que te pidieron. y le vamos a dar seguimiento y vamos a apresar a la persona que lo Delincuente. publicó. ¿Y qué es lo que sucede? Que desde dentro de la cárcel, ese interno se comunica con algún familiar o amigo y le dice, mira, yo no tengo cuenta de reserva, tú me puedes ayudar a recibir un dinero que me van a poner para yo resolver Así un mismo. tipo de situación. Señores, pero- Así es, sí. Le depositan ese A mi dinero hermano a le esa, pasó. a esa persona que no sabe que ese dinero es resultado de un fraude Así o de mismo una es. estafa. Y entonces luego de que usted hace el depósito,
le bloquean, desechan el chip y vuelven a comprar otro chip para identificar a otra posible víctima. Así mismo. Entonces, ¿qué tan difícil es rastrear este tipo de estafa? Es muy difícil porque se someten a personas inocentes que no saben que esa operación Ellos no saben ni siquiera, ellos no saben. proviene de un fraude. Ahora, es posible. ¿Y qué es lo que sucede? Que el departamento del DICA que opera en el Distrito Nacional no da abasto para cubrir el país entero a nivel de estafa. Jean-Christopher, ¿cómo podemos identificar si estamos dentro de los grupos de personas más vulnerables de caer en estafa? Y lo pregunto porque está ese modus operandi que explicas. Hablaste también del tema de las estafas inmobiliarias. También yo había denunciado hace un tiempo un caso de pensionados de los Estados Unidos, dominicanos, que los llamaban a quitarle todo el dinero de sus pensiones, dizque porque los nietos tenían un problema económico y demás, y los estafaban con ese listado. También tenemos la gente estafada por esquemas como lo de mantequilla. Entonces, si pudiéramos decir, ¿hay algunas características fundamentales de si somos vulnerables o no a las estafas? ¿O puede ser cualquier persona por la cantidad tan amplia de maneras de estafar? Bueno, eso puede ocurrirle a cualquier persona dependiendo del tipo de estafa. Okay. Porque eso incluye también tu estatus, tu nivel de educación, tu nivel de preparación. Y me explico con un caso ejemplar, y es un caso de estafa inmobiliaria. Una abogada que tiene 30 años en el ejercicio del derecho, que se ha desempeñado como defensora pública. Ella fue estafada en este caso de Operación Nido de Indizar. O sea, ella fue engañada. Y si eso le ocurre a un abogado que se supone que tiene conocimiento de la ley y tiene que tener conocimiento de este tipo de delitos. Y de amplio ejercicio. Entonces, eso no fue significa, que se graduó y no ejerció nunca. Eso significa que a cualquier persona le puede pasar. Todo va a depender el tipo de estafa y el ambiente en el que tú te manejes. Por ejemplo, si tú eres una persona que por ahorro de precios no compras en tiendas de electrodomésticos, sino que lo compras a través de internet, tú eres una persona vulnerable para ser estafada. Porque o sea, compra por Facebook y demás. Por Facebook, por Instagram, porque lo que hacen es que le solicitan una cantidad de dinero por adelantado, por una oferta que vieron publicada en las redes sociales, y como depositan ese dinero por adelantado y tú no sabes quién está detrás de la pantalla, entonces tú puedes ser estafada. O sea, cualquier persona puede caer en una estafa dependiendo del nivel donde se encuentre. ¿Y cómo evitarlo? ¿Hay alguna forma de evitar ser estafado? ¿Cuáles parámetros generales podemos seguir? Ser inteligente. Sí, no, depende del tipo de estafa. Por ejemplo, si es en el caso inmobiliario, hay una serie de diligencias que se pueden hacer para tú evitar un fraude de tipo inmobiliario, que se entra en el proceso de debida diligencia. Tú vas a comprar una propiedad en plano, previamente tú tienes que solicitar la documentación que acredite que esa persona o empresa que te está vendiendo ese inmueble tiene la titularidad de ese terreno. Claro. Segundo, cuando tú tienes esa documentación, entonces tú tienes que verificar que ese título, aunque está a nombre de esa persona que te está vendiendo, se encuentra debidamente registrado y que no tiene ningún impedimento legal. Exacto. Pero también una revisión y eso es fácil, previa. Eso es una certificación y algo simple. Exacto. Son diligencias simples, pero que hay que tener previo conocimiento legal para no caer. También se puede dar el caso de que la empresa cuente con todos los documentos de ley y estafarte a través del contrato. Y la gente, pero el dominicano tiene un problema. El dominicano va a comprar un apartamento de $1 millón y no le quiere dar $2,000 a un abogado para que le supervise la operación y haga el contrato correctamente. Entonces él pone en riesgo su dinero. Entonces después tiene que buscar a un abogado para que litigue el contrato que él pudo haber negociado correctamente. Claro. Entonces es un tema de que tienen que, en el área en la parte inmobiliaria tienen que asesorarse. Pero los otros tipos de estafas que están a la orden del día, ¿qué decirle a los dominicanos para que no sean tan vulnerables a la hora de que digamos, de que el negocio diga que la tía me llamó y me dijo que necesitaba un dinero? ¿Qué decirle a los dominicanos para que no sean como tan
no quedar tan expuesto a las prácticas de estos delincuentes? Bueno, tendrían que dudar de todos. Exactamente. Y inmediatamente reciben una llamada de algún familiar que se encuentre en una situación. Lo Muy buen correcto punto. es cerrarle, sí, dame un momento, Certificarlo. y verificar que esa información es correcta. En el Llamar caso al de, familiar Lógico. directamente, que le o conteste. un allegado, exactamente. Entonces, en el caso de las estafas electrónicas que se cometen con las ventas de electrodomésticos, usted no puede comprar por internet y pagar por adelantado sin ver el artículo Es así. o el producto. Que nunca Usted existe tiene el que artículo. esperar que eso le llegue a su casa, verifica y ahí paga. Esa es la manera más correcta de no ser estafado. Y en el caso de estas estafas de extorsión que se cometen por las redes sociales sobre publicaciones que se hacen de tipo sexuales, usted sabe que usted no está en Y que un ninguna, pedófilo. usted sabe que usted no está en ninguna actividad de tipo sexual, inmediatamente le ocurre Eso eso, es falso. tiene que investigar Claro que falta. Eso es falso. y tiene que buscar Adelante. asesoría. Jean Christopher, entonces, pudiéramos decir que el handicap para que muchos delincuentes sigan cometiendo este delito es la pena que contiene el Código Penal. O sea, la pena no es lo suficientemente severa para que la gente no vuelva a cometer este delito. Es que la gente no le tiene miedo a un proceso judicial de 2 años de prisión, que cuando se viene a dictar una sentencia es una pena suspendida, porque ya usted, el Ha proceso ha tardado esos 2 años que contempla la ley. Entonces aquí las estructuras criminales, ni tampoco los criminales individuales que se dedican a cometer estafa, no le tienen miedo a la ley actual. Y obligatoriamente se necesita una modificación de ese código penal que nosotros estamos utilizando. ¿Y por qué? Porque en una eventual aprobación de un nuevo código penal, la pena sería acumulativa y el delito de estafa pudiera ser Por cada estafado. por cada tipo penal que se logre probar. Exacto. La pena es acumulativa. Que llegue Además 10 o 15 años. Ahora Hasta no. 60 años. de que las estafas van a tener una pena de 10 años. Si eso se combina con otro delito, como por ejemplo la asociación de malhechores o el abuso de confianza o la violación a la ley de delitos de alta tecnología, Claro. entonces esa pena va a ser sumada. No, y yo creo también que la ciudadanía tiene que procurar, señores, vivir y disfrutar su intimidad y su privacidad. Y lo digo porque vemos una tendencia a descargar toda la vida, el entorno y que las reuniones familiares a las redes sociales. Y esto le facilita a estos individuos que se conectan y surcan las redes sociales a identificar posibles objetivos, porque inclusive pueden ver y proyectar el estatus social de una persona. Entonces yo creo que la gente, óyeme, tú te puedes habilitar un grupo de WhatsApp y colocar ahí las fotos familiares, porque hablamos de un entorno que es cerrado. Cualquier tipo de foto de reunión, o que está bebiendo un potecito de romo, o que está de viaje, compartirla con sus familiares en un grupo de WhatsApp y no en una cuenta en Instagram donde está toda esta variopinta diversidad de mentes humanas observando, muchas posiblemente procurando articular algún tipo de mecanismo O poner delictivo. su cuenta privada, porque también, También. hay que vivir. O sea, O privada, con- cerrada. Pues, Pero, usted- uno óyeme, comparte Pero una persona que- pública. porque hay fíjate que en la medida que la gente se ha insertado en este ecosistema de redes sociales, se han incrementado las estafas y los fraudes. No, ¿eh? La pregunta, Leonardo. Entonces, yo quiero hacer esa sugerencia a la gente y obviamente, ¿qué esfuerzo tú crees que se pudiese hacer para generar la presión necesaria al Congreso para promover un instrumento que permita? Porque hay una disputa llevarlo con el Código suave. Penal. Usted no quiere Ay, hacerme llévalo. esa pregunta y yo se la voy a responder. Sí. El esfuerzo para aprobar ese código penal es sacar la pena de 20 años a la corrupción administrativa. Ay. Ese es el verdadero impedimento que por el cual no... O sea, no son las causales, Yo lo he según tu dicho, criterio. eso No es son las la- causales. esa es la ¿Qué pregunta, bomba soltaba esa este hombre pregunta aquí? que ha puesto, Claro que sí. no, Claro que no no, es el repítame tema del eso de aborto. nuevo, repítame eso de nuevo. No es por el Repítame tema, de nuevo, no es doctor. por el tema del aborto que no se ha aprobado Claro que no. el nuevo Código Penal en el Congreso. Es por la pena de los 20 años a la corrupción administrativa que establece. Porque ningún gobierno se va a echar ese peso político de afilar un cuchillo para su propio propia equipo. Yo lo he dicho aquí. Ay, Está ya lo dicho. dije. Ahí No está se dicho. diga más. Ahí está. Muchísimas gracias, Jean Christopher, por acompañarnos en Panorama de la Tarde. Dejaste tú ardiendo. Ahí está el titular. Gracias a ustedes por la invitación. Se lo soltó. Vamos a una pausa, Vincent.